nos enfocamos en inversiones. Hablaremos sobre bienes inmuebles, bonos, acciones y metales preciosos. Es un placer que nos acompañes. Desde hace 8 años, en Fascinación por la Libertad, estamos publicando videos en YouTube en alemán y ahora también en español. Hoy responderé preguntas de YouTube que nos llegan de la comunidad. Muchas gracias por eso. Las revisamos, las leemos y con un poco de suerte, si haces una pregunta, podría aparecer en nuestro Best Of, donde respondo preguntas que considero que podrían interesar a muchos. En esta ocasión los saludo desde Turquía. Hoy estamos al aire libre aquí en Capadocia. Es muy hermosa esta ciudad de cuevas y rocas de Goreme. Realmente fascinante. Quizás hayas oído hablar de otra ciudad de rocas como Petra en Jordania, pero aquí es otra cosa. Parte de la ciudad está habitada, pero también hay ruinas de roca con casas. Realmente es precioso. Al final les mostraré un poco de lo que viví. Aquí también están los mundialmente famosos paseos en globo en esta impresionante naturaleza. Encontré este lugar en la sombra para responder algunas preguntas. Comencemos con la de JG. ¿Cuál es actualmente el mejor lugar para comprar y mantener bonos del gobierno estadounidense y del gobierno sudafricano? Bueno, puedes poner bonos del gobierno directamente en tu cartera y para eso necesitas una cuenta de inversión en un banco o con un broker. Puedes elegir entre estas opciones. Los brokers en general pueden ser más económicos y están más orientados a inversiones profesionales. Los inversores más habituales suelen tener una cuenta de inversión y pueden buscar el número de identificación de valores de cada bono del estado. Por ejemplo, digamos un bono del estado noruego, que podría tener un plazo de 1 año, 3 años o 10 años, lo que sea. Lo que debemos tener en cuenta es que la duración del bono tiene mucho que ver. Si es un bono a corto plazo, por ejemplo, de 1 año, tendrá pocas fluctuaciones, especialmente en caso de cambios en los tipos de interés. Si el bono tiene un plazo de 10, 20 años o incluso más, entonces será muy sensible a las variaciones de los tipos de interés en el respectivo mercado nacional. Debes tener un poco de cuidado. En general, cuando los tipos de interés bajan, los precios de los bonos suben. Eso es bueno para ti, pero también puede ser al revés. Si los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Este comportamiento es inverso, algo que debes recordar siempre. Están vinculados de manera opuesta. Un consejo adicional sería considerar una cuenta de inversión extranjera o un broker extranjero, tal vez en importantes centros financieros del mundo como Suiza, Liechtenstein, Dubái en los Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Esto ofrece algunas ventajas adicionales. Con cualquier cuenta de inversión, los fondos están clasificados como patrimonio especial, no pueden ser intervenidos. Si la institución financiera quiebra, tus fondos están protegidos. Además, tienes la ventaja de mayor anonimato al utilizar un broker extranjero, aunque siempre debe ser un banco o broker de renombre. Tienes más anonimato, lo que significa que, por ejemplo, las autoridades como la Oficina de Impuestos no pueden simplemente acceder y revisar a ver qué movimientos hubo en la cuenta o en la cartera de inversión. No hay acceso directo por parte de las autoridades. Esto significa que no pueden simplemente decir, vamos a congelar esta cuenta, sea por razones justificadas o no, eso ya es otro tema, pero hay menos interferencia externa posible, lo que te da una mayor diversificación y esto es relevante también. Cuando se hablan de expropiaciones, incluso en casos extremos, es posible que no puedan acceder directamente a tus activos, lo que proporciona varios aspectos de seguridad. Además, si en el futuro hubiera controles de capital en la zona euro, te proteges de situaciones en las que, como ha sucedido con todas las monedas de papel en los últimos 5000 años, que parece no funcionar tanta deuda y la impresión de mucho dinero, ¡qué problema! Entonces tendrás más opciones, o si llega a haber controles de capital, si tu capital ya está en el extranjero, no necesitas transferirlo, es decir, ni tendrás la intención ni el deseo de transferirlo al exterior porque ya está allí. Así que este tema tiene varios aspectos interesantes si tienes cuentas y carteras de inversión en el extranjero. Veamos la pregunta de Tanya. Ella quiere abrir una cuenta en Suiza desde Alemania para invertir fuera de la Unión Europea. No tengo ninguna ambición de ahorrar impuestos, solo salir de la Unión Europea. ¿Algún consejo? Recientemente estuvimos en vivo con el curso intensivo sobre bancos, donde analizamos este tema de manera muy detallada. Suiza es interesante si no solo consideramos Suiza, sino que ampliamos a otras opciones y mantenemos una cartera ampliamente diversificada, tiene sentido. Hemos hablado sobre esto y hay un video de consejos específico, donde analizamos varias razones diferentes y desmentimos mitos, y los impuestos ni lo mencionamos. Hoy en día es mucho más fácil meterse en problemas, ya que todo es mucho más transparente que hace 10, 20 o 30 años. Esto es una tendencia clara que continuará en el futuro. Así que, por favor, no hagan tonterías en este aspecto. Tener precaución y actuar con sensatez es lo más recomendable. Tener una cuenta y una cartera de inversión en el extranjero tiene sentido, como ya mencionamos.
También por muchos otros aspectos, hoy tenemos un pequeño extra de nuestra práctica de estudio sobre cuentas en el extranjero, donde presentamos y analizamos bancos específicos, revisando su ratio de capital, liquidez y otros factores, junto con consejos y trucos. Puedes obtener un extracto gratuito de esta información. El enlace está en la descripción y allí puedes inscribirte. Ahora, a la pregunta de Jens, ¿los bonos cuentan como efectivo o entendí mal? Con los bonos tienes el doble riesgo del deudor y de la moneda fiat. Veamos algunas preguntas relacionadas. En cuanto al efectivo, sí y no. No es efectivo clásico, pero es muy flexible. Puedes vender bonos fácilmente y mantener toda la liquidez. También tienes menos fluctuaciones, pero no es similar al efectivo donde por definición no hay cambios. Por ejemplo, tu saldo bancario puede clasificarse como efectivo. En el caso de los bonos hay fluctuaciones en los precios, pero siguen siendo muy líquidos y puedes utilizarlos. Además, lo que hay que tener en cuenta es el riesgo del emisor y el de la moneda fiat. Toda inversión, y no existe excepción, implica riesgos y oportunidades. No existe una inversión clásica garantizada. De poco sirve obtener un 3% en el banco si la inflación es del 7% y pierdes 4 puntos porcentuales cada año. Con los bonos es similar, ya que también son activos monetarios. Significa que si el emisor incumple, y esto también puede suceder con el banco, puede haber problemas. Es un tema amplio y detallado si hablamos de todo lo que podría pasar, y ya lo discutimos en vivo y lo analizamos detenidamente. Pero si un emisor de bonos quiebra, puede ser un estado, puede ser una empresa, etc. Entonces, este bono puede perder su valor. Debe ser consciente de ello. Por eso también hay una gran diferencia entre tener, por ejemplo, digamos, un bono del gobierno noruego o un bono de alguna empresa sin trayectoria, a la que no le va muy bien y que necesita dinero urgentemente. Es una diferencia enorme. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto. Existe un riesgo de impago, pero básicamente, antes de que los estados quiebren, tiende a afectar a los bancos y esto es una desventaja si tienes dinero en el banco, porque es más probable que los bancos se declaren insolventes y quiebren antes que los estados. Hace poco más de un año vimos como varios bancos de Estados Unidos se declaraban insolventes. Hasta que Estados Unidos quiebre por completo, probablemente aún falte. Veremos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que eso está claro por el momento y también se mencionó la moneda fiat. Fiat viene del latín que significa algo como hágase. Nuestro sistema monetario actual no tiene respaldo. Antes, por ejemplo, existía el patrón oro, es decir, el oro era el respaldo. Decidieron que era una tontería, que no podían contraer tantas deudas porque tendrían que comprar todo el oro y demás, así ampliar la masa monetaria era complicado, y decidieron dejar de lado el patrón oro. Lo que ha sucedido desde entonces, una vez más, como ha ocurrido repetidamente en la historia, es un endeudamiento desenfrenado y una impresión de dinero descontrolada. Y por eso existe este riesgo y por eso tenemos inflación, porque esto devalúa la moneda ya que no tiene un verdadero valor intrínseco y se sigue expandiendo una y otra vez. Es importante prestar atención a esto. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre invertir en el bolívar venezolano, en el peso argentino o invertir en coronas noruegas. Son diferencias enormes y siempre es importante informarse al respecto para que sepas en qué te estás metiendo. Y también en cuanto al tema de los bonos, no son de por sí buenos o malos, solo que en el entorno actual simplemente no se gana dinero con bonos. Sí, también se puede ganar muy buen dinero, pero es importante informarse y no hacer cualquier cosa o especular al azar, etc. O si se prefiere ir por lo seguro, se podría decir, quiero tener un portafolio de divisas, entonces se podría incluir coronas noruegas y otras monedas de nuestras 5 principales. Y así diversificar en varias cosas, esas son buenas oportunidades. Y uno también puede tener liquidez y tal vez no tener todo en el banco, y antes de que los estados entren en quiebra, tendrían que suceder muchas cosas, y se puede suponer que habrá un gran colapso antes, y que potencialmente afectará a muchos bancos en este escenario que se daría en el peor de los casos. Sigamos con Werner. Un tercio en bienes raíces. ¿En qué forma? ¿Fondos? ¿Acciones de sociedades inmobiliarias? ¿O ahí ya estamos hablando de acciones? ¿Inversión directa? Pocos en esta comunidad tienen el presupuesto de inversión para adquirir una propiedad en Mallorca. Hay una forma especial que realmente es posible, invertir en fondos o directamente en acciones llamados REIT, Real Estate Investment Trust. Son sociedades inmobiliarias cotizadas en bolsa. Significa que puedo comprar una acción de una sociedad inmobiliaria y ellos solo invierten en bienes raíces, por lo tanto, esa propiedad también es mía. Pero sigue siendo una especie de híbrido, seguimos teniendo fluctuaciones bastante fuertes porque son acciones y a veces suben y a veces bajan, no siempre tan drásticamente, pero en las crisis también caen y cuando los mercados de valores suben, tienden a subir. Pero se puede incluir en el portafolio como diversificación y el valor subyacente sigue siendo bienes raíces, es decir, que tiene esa sustancia.
Es un tema que se puede considerar si te interesa, de lo contrario, inversiones directas. Actualmente tengo inversiones en 9 países y el proyecto más barato que conozco, en el que tengo un rendimiento de alquiler anual del 8,6% pagado mensualmente, comienza en unos 50.000 euros. Es una posibilidad, pero no es, si uno está empezando o no ha trabajado mucho en su músculo financiero y aún tiene espacio para mejorar, puede ser demasiado. No obstante, se puede hacer un ahorro con un objetivo o recomendaría comenzar con categorías de inversión donde se puede invertir con menos dinero. Esto puede ser en criptomonedas, acciones o metales preciosos, y si se ve potencial, uno se va involucrando más y después, por ejemplo, en una o dos categorías entrar con mucho, y más tarde se puede decir, de acuerdo, ahora las acciones están muy bien, ahora las criptomonedas están muy bien. Entonces, uno también cambia y tal vez compra uno o dos apartamentos y con el tiempo construye un portafolio de bienes raíces. Así es como lo hice cuando comencé y no tenía dinero. Primero en categorías de inversión clásicas donde se pueda invertir menos y luego, con el tiempo, ir cambiando hacia bienes raíces. Bien, pregunta de Jets Auswandern. Gracias por la información. ¿Qué tal los ETFs? ¿Salir directamente o mantener la inversión? Me gustaría hablar de eso y también de los metales preciosos, porque esto también aplica a los ETFs. Muchas gracias por sus opiniones. Sobre el tema de las acciones, lo analizamos en una entrevista con Andrés Tage. Quizás no sea el mejor momento para las acciones, o al menos hay algunas nubes oscuras en el horizonte. Entonces, uno podría decir que es mejor salirse, pero también se puede hacer de manera estratégica, reduciendo simplemente la proporción de acciones. Obviamente, depende de lo seguro que te sientas y de lo bien que conozcas otros sectores en los que podrías entrar y de cuánta confianza tengas en lo que estás haciendo. Siempre es una decisión personal, pero podría ser una buena idea simplemente reducir un poco la tendencia de acciones, pero seguir dentro si el mercado sube, y si baja, entonces se puede comprar más barato si uno quiere o aprovechar otras oportunidades. Lo bueno teniendo efectivo es que siempre habrá oportunidades interesantes, y si tienes algo de efectivo, esa es una recomendación general, siempre puedes aprovechar muy bien esas oportunidades. ¿Y los metales preciosos? En primer lugar, felicidades a nuestra comunidad, a los que lo implementaron. Habíamos señalado que los metales preciosos son una buena opción en estos momentos de crisis, cuando se imprimen grandes cantidades de dinero. No es que los metales preciosos hayan subido, es simplemente una devaluación del dinero convencional, así que en realidad no ha pasado mucho con los metales preciosos, esto solo a modo de comentario. No obstante, y es lo bueno, se puede compensar la inflación a mediano y largo plazo. También tenemos fluctuaciones. Los metales preciosos no suben de manera constante, no suben, digamos, un 7, 8 o 9%, sino que suben de manera más pronunciada y luego se quedan en una especie de meseta, entre comillas, lo que decepciona, aunque el entorno indicaría que los metales preciosos deberían aumentar. Así que no es constante ni consecuente. Normalmente, los metales preciosos tienden a subir fuertemente en un corto periodo de tiempo. Yo, personalmente, también invierto en metales preciosos. Veremos si el oro y la plata continúan subiendo. Personalmente, mantengo mis metales preciosos, tal vez compre un poco más, y simplemente tener en cuenta que hay algunas fluctuaciones, lo que significa que no siempre va a subir como lo hizo el año pasado, cuando subió significativamente. Claro que vendrán otros tiempos, pero también podría seguir subiendo y tomar una curva muy pronunciada hacia arriba. Ya veremos. Veamos la pregunta de Rafael. Hola Thor, ¿actualmente el oro es demasiado caro en comparación con la plata o me equivoco? Rafael seguramente se refiere a la relación oro-plata, es decir, cuando dividimos el oro por la plata, y así podemos ver cuántas onzas de plata obtenemos por una onza de oro. Y cuanto más alto es, cuantas más onzas obtenemos, más barata es la plata y más interesante se vuelve. Hubieron ocasiones en las que ha superado las 80, incluso más de 100. Entonces, la plata en relación con el oro no tiene que ser barata en términos absolutos, sino solo en comparación con su contraparte. Y suele suceder que la plata recupera terreno, es decir, que se obtiene un mejor rendimiento. Simplificándolo, se puede decir que cuando está por encima de 80 favorece más a la plata, y cuando baja a menos de 60 o 40 favorece más al oro. Esa es una relación clásica de oro-plata. Sin embargo, podría mantenerse igual durante años, tal vez 1 o 2 décadas, sin que ocurra un cambio significativo. Claro que esto no es predecible, se da o no, no se puede prever con certeza, es simplemente un indicador. De todas formas, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, invertir todo en plata es una opción, pero hay que ser consciente de que la relación oro-plata no significa que necesariamente deba cambiar. Espero que eso ayude a responder esta pregunta. Ahora, en cuanto a la pregunta de Christ, prohibición del oro, impuestos sobre el patrimonio o ambas cosas.
Todo depende de las decisiones que se tomen en un escenario de caso extremo, como un posible colapso del sistema financiero y monetario. Y no sería la primera vez en la historia. Desde 1800, Alemania ha tenido 8 cambios de moneda acompañados de mucho sufrimiento y el sistema monetario volvía a empezar. No significa que el mundo se derrumbe, solo que un nuevo sistema monetario surge. Esto ha ocurrido una y otra vez y siempre se ha llegado a la conclusión de que las deudas y la impresión masiva de dinero no son lo ideal. Esto se repite una y otra vez, pero la mayoría no se pone a investigar y solo se deja adormecer por la política. Claro, uno puede hacer eso, pero no tiene por qué. Y hemos visto una y otra vez que ha habido prohibiciones de oro, incluso impuestos sobre el patrimonio. Lo vimos repetidamente, es decir, podría volver a suceder. Me gustaría responder la pregunta de esta manera. Lo que los políticos hacen, como durante la pandemia, etc., es llegar tan lejos como creen que pueden llegar. Y lo mismo sucederá con el sistema monetario y financiero. Esto no me da muchas esperanzas, especialmente en el ámbito de habla alemana, porque los alemanes y también los austriacos tienden a aguantar mucho antes de despertarse y reaccionar, pero bueno, ya veremos. Así que podría ir en esa dirección. No digo que será así, pero lo hemos visto en la historia, tanto prohibiciones de oro como impuestos sobre el patrimonio. Por eso hay que tener cuidado con este tema. Y eso es lo que hacemos con nuestros videos de consejos semanales y otros contenidos inspiradores. Muy importante también es nuestro correo semanal, nuestro newsletter. Es en realidad el corazón de nuestra comunidad, es como nuestra centralita. Siempre hay de 3 y a veces hasta 7 temas que tocamos y te enteras de lo que está sucediendo. El video de consejo semanal también se presenta allí junto con muchos otros temas que te recomiendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Me encantaría verte la próxima semana. Ahora, como prometí, veamos algunas impresiones de Capadocia con los mundialmente famosos globos aerostáticos que despegan muy temprano en la mañana. Fue una experiencia increíble en general. Tal vez no tengas un concepto muy claro de cómo es. En mi caso fue así. Había escuchado de este lugar. Quizá hayas oído que es hermoso, pero llegas aquí y es solo wow. Todas estas formaciones rocosas y las casas integradas o esculpidas en las rocas es una cultura fascinante que vivió aquí y todo está muy bien conservado. De verdad es impresionante lo que hicieron. Además, el toque típico turco, y si vuelas desde Estambul, que es una ciudad hermosa, recomiendo dejar de lado los bloques de hoteles y explorar la verdadera Turquía. Te recomiendo integrar esto en tu bucket list. Aquí te muestro un poco la vista que se tiene. Bien, espero que te haya gustado. Y con esto me despido hasta la próxima semana en el próximo episodio. Muchos saludos desde Capadocia. Hasta pronto. Soy Thor Whitman.